Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Me han pedido que de cara a esta sesión prepare en unos pocos minutos unas preguntas, digamos, que pudieran dar inicio a lo que va a ser esta sesión de la tarde. En este sentido, hemos trabajado tres preguntas provocadoras que trataremos de contestarlas en menos de 10 minutos, en realidad en 8 minutos. La primera de estas preguntas tiene que ver sobre cuánto ha avanzado el enfoque de la gestión de riesgos de desastres en nuestra región, en América Latina y en el contexto venezolano. La segunda es si conviene promover la gestión de riesgos de desastres en un contexto como el latinoamericano desde un enfoque de resiliencia. Y la tercera tiene que ver con si será posible promover la gestión de riesgos de desastres urbanos en un contexto y una realidad tan compleja como la venezolana actual. Con respecto a la primera pregunta, cuando uno trata de contestarse si ha avanzado la gestión de riesgos de desastres urbanos en nuestra región, pues la respuesta es sí y no. Definitivamente sí, en el sentido de que es un tema que se ha vuelto, digamos, parte de la jerga, de la institucionalidad, se ha avanzado en instituciones, se han creado leyes, se han creado aparatos, inclusive muchos de los aparatos antes que eran de preparación y respuesta, hoy por hoy se hacen llamar aparatos de gestión de riesgo, pero la gestión de riesgo como ese enfoque transversalizador estrechamente anclado con los esfuerzos de desarrollo sectorial, que no es un producto o un ministerio, sino es un proceso en el que cada actor sectorial de desarrollo asume lo que tiene que hacer para que sus esfuerzos no desaparezcan con un par de horas de lluvia o unos segundos de un sismo moderado. En ese sentido, no hay tal transversalización, ¿no? Pareciera que es importante avanzar en el hecho de que la gestión de riesgos solamente logra concreción cuando tú la acotas. Y acotarla implica acotarla por lo menos en tres vertientes, en tres ejes. Hay que acotarlas en lo territorial, en tamaño de espacio, en lo sectorial, en qué ámbito en particular usted está haciendo eso, o en el tipo particular de escenario. Una persona que a ti te diga que es director nacional de gestión de riesgos o coordinador nacional de gestión de riesgos, uno no sabe muy bien qué hace ese ser humano. Queda mucho más claro cuando te dice yo soy el director del programa de gestión de riesgo sísmico del Ministerio de la Vivienda en el estado Lara. Ahí queda mucho más claro y definido qué es lo que allí se hace o se pudiera estar haciendo. Con respecto a si se pudiera promover la gestión de riesgo de desastre desde un enfoque de resiliencia en América Latina y el Caribe, hay que recordar que la resiliencia es un término prestado del, de la de la mecánica, de los estudios de los materiales, de la resistencia de materiales, de la medicina, de la ingeniería, de la psicología, y en todos los casos habla de la capacidad que debería tener un sistema de poder levantarse ante la ocurrencia de una cosa mala, en el que hacer de la resiliencia urbana se define claramente como la capacidad que debe tener un sistema urbano de recuperarse rápidamente ante un evento natural o antrópico. Ahora, la pregunta es si se podrá construir desde la resiliencia un enfoque pertinente con la problemática del riesgo de desastres en América Latina. En ese sentido, pudiéramos hacer el símil de dos personas, este señor que está aquí, llamémoslo Luisito, que es un tipo más o menos sano, que se alimenta bien, que hace ejercicio, que trabaja, tiene unos antecedentes de familiares con problemas cardiovasculares y sobre eso él se pregunta, dado que yo me mantengo bien sano, ¿qué pudiera prever adicionalmente para responder adecuadamente ante un posible problema cardiovascular? Si tú comparas a este señor con este otro que llamémoslo Homero, que come como un salvaje, que no tiene ninguna alimentación sana, que fuma 20 cajas de cigarrillos al día, que pesa más de 200 kilos, que es un bebedor empedernido, es muy poco claro entender que Homero pueda plantearse qué debería ser yo para poder levantarme en caso de que tenga un problema cardiovascular por allá en algún momento en el futuro. El desastre, el problema de su salud lo está construyendo él hoy
con su práctica cotidiana. Esta es una cosa que hemos aprendido en el mundo del riesgo urbano, no solamente en América Latina, sino en algunos trabajos que hemos hecho en Asia y algunas iniciativas que estamos apoyando en África. Y en ese sentido, cuando tú ves realidades como la que recoge esta foto, uno puede o debería preguntarse si realmente es desde la resiliencia, desde qué vamos a hacer para que a la hora de un evento este contexto urbano responda adecuadamente, pudiera ser la mejor manera de promover el esfuerzo. Pareciera que la lección es que tú no puedes hablar de resiliencia cuando el sistema al que te estás refiriendo es es un sistema que está enfermo de insostenibilidad. Ahí hay que hablar de otra cosa, de llevar al sistema a un mínimo aceptable de desempeño en términos de sostenibilidad para luego pensar cómo trabajar el tema de la resiliencia. Finalmente, la última pregunta que queremos abordar es si realmente en este momento tendrá cabida hablar de la gestión de riesgo de desastres urbanos en el contexto venezolano. No es necesario hacer aclaratorias ni describir qué es lo que está pasando en Venezuela hoy. Basta leer el informe que acaba de presentar Naciones Unidas sobre el tema de derechos humanos. Basta salir a la calle y darse cuenta qué es lo que está ocurriendo. Entonces, hay que partir del principio que la gestión de riesgo de desastres urbanos demanda un mínimo de normalidad en lo cotidiano. Tú no puedes hablar de cómo te vas a preparar en caso de un incendio en un edificio cuando el edificio está ardiendo. Eso se hace en otro momento y en otras circunstancias. La gestión de riesgo de desastres urbanos demanda un mínimo de institucionalidad que en este momento pareciera que no queda de todo claro que exista. Deben haber unas leyes, unas normas, unas ordenanzas, unas alcaldías, unas gobernaciones, unos ministerios que uno hoy por hoy en lo fáctico no termina de ver que existen. Y finalmente, y yo siento que este es uno de los temas más graves en el caso venezolano, debe existir un mínimo de pacto social en donde todos los individuos del lugar donde se está haciendo reconocen que hay un Estado y a ese Estado le ceden parte de sus libertades para adelantar estas cosas que dijo Rousseau y Hobbes. Eso es un tema que pareciera que hay que reconstruir. Entonces, Venezuela es un lugar donde el sector académico ha hecho grandes estudios, hay mucho adelantado en caracterización, pero pareciera que hay que trabajar en esfuerzos que de alguna manera empoderen al sector de base, empoderen a la comunidad, le entreguen herramientas como la herramienta amenazas y los esfuerzos que estamos haciendo con la Universidad Simón Bolívar para justamente garantizarle a la gente el derecho a saber en dónde están viviendo y en función de eso que cada quien sepa a qué atenerse. Entonces hay mucho escrito, hay mucho material disponible, pero realmente eso es aplicable en la realidad venezolana. Hablemos. Y a eso nos vamos a dedicar en esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes.